Los albores del siglo XX. Los años transcurridos entre 1900 y 1914 fueron tiempos difíciles y cambiantes para la economía española. El país abandonaba el siglo XIX con el desastre de la Guerra de Cuba y sumido en una crisis agraria de efectos económicos y sociales devastadores. Sin embargo, a partir de los primeros años del siglo XX, la segunda revolución industrial que estaba teniendo lugar en los países más desarrollados llegó también a España. La expansión económica estuvo llena de dificultades. Los sucesivos gobiernos trataron de impulsar el crecimiento, pero no siempre adoptaron las medidas más adecuadas. Y fueron incapaces de integrar las reivindicaciones de una sociedad que poco a poco iba tomando conciencia de sí misma y daba lugar a una conflictividad social creciente. Pese a todo, en las primeras décadas del siglo, la economía española iniciaba un proceso de modernización que le llevaría a acortar distancias con respecto a los países más desarrollados. El cambio entre los siglos XIX y XX se asocia en España con el desastre del 98. En ese año, el país era derrotado por los Estados Unidos de América. Y como consecuencia de la derrota, se perdían las últimas colonias de ultramar. Los restos de aquel imperio en el que nunca se ponía el sol desaparecían, y España se instalaba en un lugar más que discreto en el concierto internacional como potencia de segundo orden. En el interior del país, el sistema político de la Restauración estaba dominado por un caciquismo mal disimulado que compraba votos, amañaba elecciones y manejaba una democracia meramente formal. La alternancia de conservadores y liberales en el gobierno dominaba la vida pública sin permitir la participación de otras opciones políticas. La situación económica tampoco era demasiado halagüeña. Los gastos excepcionales de la Guerra de Cuba empeoraron la situación de la hacienda pública, y con la pérdida de las colonias se perdía también el control sobre unos mercados que hasta entonces habían sido importantes para algunos sectores. Pero más allá de todo esto, la economía española arrastraba problemas más profundos. En el siglo XIX, las relaciones económicas internacionales se habían transformado radicalmente. Un pequeño grupo de países de la Europa occidental y también los Estados Unidos de América habían desarrollado un proceso de industrialización que alteró notablemente las formas de producir y, por extensión, las relaciones sociales. El uso generalizado del carbón mineral como fuente de energía fue acompañado de un cambio tecnológico sin precedentes. En el nuevo mundo capitalista de base industrial, la importancia de un país en el concierto internacional dependía en gran medida de su capacidad para adaptarse a esos cambios. En este contexto, la situación española no era demasiado boyante. Si durante el siglo XIX se había iniciado un tímido proceso de industrialización, en los albores del XX, España no podía considerarse un país industrializado. Se había quedado atrás por problemas políticos e institucionales, por un débil crecimiento demográfico que influía en el tamaño del mercado, por deficiencias educativas y también por problemas de carácter físico. La geografía y el clima de la península ibérica no facilitaban la adopción de algunas técnicas que estaban triunfando en la Europa del Norte. Además, la economía española contaba con una mala dotación de carbón mineral, una fuente de energía que resultaba fundamental para desarrollar la industrialización. El carbón mineral fue un factor muy importante de la industrialización española durante el siglo XIX y lo siguió siendo durante el primer tercio del siglo XX. Para esta fuente de energía, España presentaba dificultades importantes. El carbón se encuentra en España, en diversas regiones, pero es en todas ellas muy difícil de extraer y además está situado lejos de la costa, con lo cual sus costes de transporte son muy elevados. Como consecuencia de ello, el consumo español de carbón mineral se cubrió en gran parte por importaciones del extranjero, especialmente de Gran Bretaña.
Sin embargo, la situación económica y social de la mayor parte del país hizo que no todas las regiones españolas pudieran poner en marcha procesos industriales modernos. El resultado, a principios del siglo XX, era una industria poco desarrollada, alejada de la que existía en los países más ricos y, sobre todo, muy localizada geográficamente. En 1900, la industria española ha avanzado respecto a 1800, pero no ha avanzado al ritmo de los países punteros de Europa, lo que hace que en términos comparativos el país, en vez de converger, se haya rezagado, haya divergido. La distancia ha ido en aumento entre España y los países que están arriba. Esto no quita para reconocer que se han hecho muchos esfuerzos y que el término España resulta excesivamente genérico, puesto que, estando formado de territorios muy distintos, muy variados, con tradiciones muy diferentes, abarca un conjunto, una mayoría de regiones atrasadas en términos industriales, pero también incluye un par de ellas, básicamente Cataluña y País Vasco, que han sostenido el paso con los países extranjeros y se han convertido en sociedades, estoy por decir, casi plenamente industriales a la altura de 1900. En efecto, el País Vasco ya había desarrollado históricamente una industria siderúrgica tradicional. Desde las últimas décadas del siglo XIX exportó su mineral de hierro a Gran Bretaña y consiguió el capital necesario para importar carbón. Los industriales dispusieron así de una energía moderna y relativamente barata que, unida a la incorporación de nuevas tecnologías, permitió modernizar la siderurgia hasta convertir al País Vasco en el principal productor de hierro y acero del país. El otro caso es Cataluña, que a partir de un sector textil emprendedor fue diversificando su tejido industrial para convertirse paulatinamente en la fábrica de España. Esta expresión, ciertamente algo exagerada, pone el énfasis en un hecho relevante, y es que dentro del país eminentemente agrario que es España en su conjunto, en 1900 ha emergido una región bastante industrializada, digamos a nivel europeo, cuyo desarrollo se ha centrado, por diversas circunstancias, en las industrias de bienes de consumo, que son las de consumo más aparente, más reconocido por los usuarios, por los consumidores. En 1900, precisamente, Cataluña paga el 39% de la contribución industrial española, cuando su cuota de población dentro de España representa el 11%. Esto es suficiente, me parece a mí, o justifica que se hable de Cataluña como la fábrica de España. Pero al margen de estos focos industriales, España era un país eminentemente rural. Su sector agrario ocupaba a más del 70% de la población y desde las décadas finales del siglo XIX se hallaba inmerso en una crisis muy considerable. La llegada a los mercados de toda Europa de productos agrarios ultramarinos más baratos que los europeos había hundido los precios en todo el continente. Y en España eso se tradujo en el abandono de muchas tierras de cultivo que no resultaba rentable trabajar. Las dificultades económicas de los agricultores y el paro de los jornaleros fueron habituales y la emigración se convirtió para muchos en la única salida posible. Las ciudades y la industria del país, poco desarrolladas, no podían absorber a toda la población que abandonaba el campo, y la emigración exterior, especialmente hacia países latinoamericanos, se convirtió en la tónica predominante. Siguiendo una corriente que fue habitual en los países del sur y del este de Europa, en los años del cambio de siglo, cientos de miles de españoles abandonaron la península intentando mejorar su situación económica. Fue la primera gran oleada migratoria contemporánea a la que seguirían otras a lo largo del siglo.
En definitiva, los inicios del siglo XX fueron años difíciles para buena parte de la población española. Pero no puede decirse que la economía del país permaneciera estancada. Hay signos que indican una paulatina transformación, una modernización llena de claroscuros que en conjunto iba a permitir acortar las distancias con los países más avanzados. Algunas de esas transformaciones estuvieron impulsadas por el Estado. El éxito que la intervención económica estaba teniendo en otros países, la mala situación social de una parte de la población española o el surgimiento de algunos movimientos, como el regeneracionismo de Joaquín Costa, crearon el marco apropiado para una mayor intervención estatal. Las intervenciones económicas de los sucesivos gobiernos fueron muchas y abarcaron, con mayor o menor éxito, diversas facetas. Se tomaron medidas que trataban de inducir cambios en la agricultura, se intentaron potenciar las industrias nacionales, se elaboraron ambiciosos planes de infraestructuras de difícil cumplimiento, al menos en el corto plazo, y a la vez el Estado se hizo cargo de una parte del coste de la educación primaria y estableció algunas medidas de carácter social. Pero la intervención económica más importante fue la que intentaba proteger el mercado nacional de la competencia extranjera. Al igual que estaban haciendo otros países de Europa, España estableció aranceles con los que pretendía dificultar la entrada de productos foráneos e incentivar la producción nacional. Los más importantes fueron los aprobados en 1891 y 1906. El arancel de 1891 representa el giro proteccionista en la Restauración. El arancel tenía un doble propósito. En el largo plazo pretendía cambiar más cohesión social a cambio de un menor crecimiento a largo plazo, y en el corto plazo representaba el arancel un intento de forzar la negociación con Francia para que el país vecino permitiese que los vinos españoles entrasen con derechos arancelarios reducidos. El arancel consiguió el primero de estos propósitos, es decir, más cohesión y más estabilidad social y política en el largo plazo a cambio de menor crecimiento, y no consiguió el segundo porque Francia se negó a tratar. No fue un arancel dramático porque el comercio exterior en relación con la renta nacional mantuvo aproximadamente la misma proporción en los años siguientes que había tenido con anterioridad. El arancel de 1906, en cambio, representa algo distinto. El arancel de 1906 representa simplemente la continuidad proteccionista, pero desde una perspectiva de un proteccionismo legitimado, porque las autoridades habían visto que el arancel de 1891 había causado buenos rendimientos para la economía española. La protección del mercado español tuvo resultados ambiguos. De un lado, encareció algunos productos básicos y algunos bienes intermedios, restringió su consumo y generó efectos negativos para el crecimiento. También permitió que algunos grupos económicos influyentes pudieran operar al margen de la competencia, porque contaban con un mercado asegurado. Sin embargo, el proteccionismo tuvo un carácter selectivo y favoreció el desarrollo de algunas actividades económicas. Además, sus efectos reales sobre el comercio exterior fueron moderados y las importaciones y exportaciones se mantuvieron en unos niveles similares desde finales del siglo hasta la Primera Guerra Mundial. El proteccionismo fue acompañado de un intento de sanear las finanzas públicas. Para ello, en 1899, el ministro de Hacienda Raimundo Fernández Villaverde puso en marcha un plan de estabilización de la peseta para resolver los problemas generados por la guerra de Cuba y para sanear el déficit crónico de las cuentas públicas. Los efectos económicos del plan de Villaverde fueron positivos, porque la economía española creció desde la pérdida de las colonias hasta la Primera Guerra Mundial. Fernández Villaverde aplicó la política de crecimiento que él consideraba, según su doctrina clásica, más adecuada para ello, que era equilibrar el presupuesto. Y esto lo consiguió después de tener una situación de partida muy difícil, en la cual el 45% de los gastos presupuestarios había de destinarlos a cubrir las necesidades de la deuda. El equilibrio presupuestario, además, Villaverde consiguió extenderlo a otros ejercicios posteriores, porque consiguió que ministros de Hacienda liberales y conservadores mantuvieran su política de equilibrio, ¿no? Con esto pretendía Villaverde evitar el efecto crowding out
de expulsión de la inversión privada. Efectivamente, con el presupuesto equilibrado y con el gobierno recogiendo deuda, pues hubo muchos inversores nacionales y extranjeros que pusieron en marcha nuevas inversiones, ¿no? Con el equilibrio presupuestario, además, consiguió retirar deuda pública de la circulación, consiguió reducir la oferta monetaria y el crecimiento de los precios, y también una mejora en la cotización de la divisa, que era lo que en definitiva pretendía Raimundo Fernández. Más allá de las intervenciones del Estado, los cambios de la economía mundial a principios del siglo XX también ayudaron a mejorar la situación española. En los países desarrollados estaba consolidándose la segunda revolución industrial. Un cúmulo de innovaciones energéticas y técnicas que mejoraban los sistemas de producción y potenciaban el crecimiento. Y la economía española se mostró muy receptiva con algunas de esas innovaciones. A principios del siglo XX se abre en el mundo una ventana de oportunidad tecnológica, en el sentido de que la energía eléctrica y los motores de explosión son una oportunidad, están naciendo y se pueden incorporar países y empresas de esos países a la producción de estos productos. Sin embargo, en España el atraso con respecto a otros países aún era notable, pero se había avanzado en las bases. ¿En qué sentido? Primero, porque se había creado instituciones como la Junta para Ampliación de Estudios, donde personas como Ramón y Cajal, como Torres Quevedo, como Flores de Lemus, etcétera, habían hecho que las empresas y habían creado institutos donde ellas se relacionaban, y había habido avances notables. También y sobre todo había que destacar que los gobiernos en aquel momento, independientemente de su color, habían decidido que la investigación, la tecnología, la ciencia no era un tema de discusión política. Ese tema se había cerrado con los problemas del siglo XIX. Pero con todo y con esto, España, aunque estaba avanzando, todavía estaba retrasada con respecto a países similares como Italia o, por supuesto, con sus vecinos más cercanos, Inglaterra, Francia, etc. El atraso relativo era sin duda evidente, pero pese a ello, los sectores productivos de la economía española fueron transformándose, siguiendo las pautas que también estaban modificando la economía de otros países. Ese fue el caso de la agricultura, que paulatinamente fue remontando la crisis finisecular e inició un proceso de cambio. Después de la crisis agrícola y pecuaria, las agriculturas de los países europeos se vieron obligadas a emprender un camino de transformaciones en los que hubo cambios, no solo en los sistemas de cultivo, sino también en los productos, porque una población, una parte importante de la población con rentas más elevadas, demandaba alimentos que correspondían a una dieta en la que entraban más productos cárnicos, por ejemplo, o productos lácteos. Estas transformaciones se vieron ayudadas por innovaciones técnicas como especialmente los abonos químicos, productos de la segunda revolución tecnológica que estaba teniendo lugar también en esas fechas. En toda Europa aumentó el proteccionismo, pero esto no fue un obstáculo insalvable para que esas transformaciones tuvieran lugar en todas partes, y en España también. Al mismo tiempo, las industrias se iban modernizando. Aunque el sector industrial español seguía atrasado respecto a los países más ricos, algunos métodos de producción fueron cambiando con la aplicación de técnicas y de maquinaria propias de la segunda revolución industrial. Este fue el caso de la electricidad, una nueva fuente de energía que permitió a muchas industrias españolas liberarse de las restricciones impuestas por la mala dotación de carbón mineral del país. La electricidad es una forma de consumo de energía que presenta ventajas importantes respecto a sistemas anteriores. La más importante es sin duda la flexibilidad. Podemos convertir la electricidad en fuerza, en calor o en luz con convertidores baratos y fáciles de conseguir. Además de esto, la electricidad tenía una característica que fue especialmente importante en el caso español, que era que se puede producir mediante la energía hidráulica. España está mejor dotada de energía hidráulica que de carbón mineral. Por ello, durante el primer tercio del siglo XX se desarrolló una industria hidroeléctrica muy importante
y España fue uno de los países que tuvo un consumo de electricidad más intenso durante estos primeros 30 años del siglo XX. Como resultado, durante las primeras décadas del siglo XX, el ritmo de electrificación adquirió en España cotas elevadas. Unos años después, casi una cuarta parte del consumo energético español se cubría con la electricidad, mientras que en otros países como Gran Bretaña, Alemania o Francia, los porcentajes de consumo eléctrico eran mucho más bajos. Pero lo más importante es que la electricidad permitió diversificar el tejido industrial, modernizando algunos sectores que hasta ese momento habían permanecido al margen de la mecanización. A finales del siglo XIX en Europa, la primera revolución industrial cede el puesto a lo que se llama la segunda revolución industrial, que tiene por energía básica una energía nueva que es la energía eléctrica. España se electrifica bastante deprisa. Entonces, en razón de esta electrificación, nacen nuevas industrias. Una es la misma producción de electricidad, es una industria, de material eléctrico. El material eléctrico es una especialidad complicada, con una componente científica importante. En España no se desarrolla mucho, pero hay que pensar, por ejemplo, que en 1910 se establece en Cornellà, al lado de Barcelona, la Siemens alemana para producir material eléctrico y motores eléctricos. Al mismo tiempo, la electricidad permite renovar sectores antiguos. El motor eléctrico, mucho más pequeño, más fácil de situar, da la oportunidad a unos sectores que habían quedado un poco al margen, que existían, pero en la fase, digamos, previa a la industrialización, habían subsistido un poco como un anacronismo y a partir de la necesidad pueden renovarse. Por ejemplo, la industria linera, por ejemplo, la industria del zapato. En conjunto, los primeros lustros del siglo fueron protagonistas de un cambio notable en el panorama industrial del país, que, como no podía ser de otra manera, fue afectando también a las empresas. A principios del siglo XX, tras un decenio de intenso desarrollo industrial y financiero y una coyuntura de fusiones generalizadas en muchos sectores entre 1898 y 1902, se ha producido un notable cambio en el tejido empresarial español si lo comparamos con el que existía hace 10 o 20 años. Quizás lo más significativo de ese proceso de cambio sea la aparición de grandes empresas en nuevos sectores industriales como la electricidad, la fabricación de material y maquinaria eléctrico, nuevas ramas de la química o en sectores de la primera industrialización que ya existían en España a mediados del XIX como la siderurgia o el papel y que ahora experimentan un proceso de cambio tecnológico de envergadura. El aumento de la protección arancelaria desde 1891, como en otros países de su entorno, además del desarrollo industrial ya comentado, generó un proceso de aparición de acuerdos en muchos sectores industriales que tendieron a regular, reducir o, si era posible, eliminar la competencia, como cárteles, sindicatos de ventas o las propias fusiones. Lo diferente del caso español es que su mercado interior era más pequeño y no generó las economías de escala suficientes como para permitir un desarrollo industrial más importante. En líneas generales, la concentración empresarial tendió a aumentar en todos los sectores, pero especialmente en aquellos más intensivos en capital, como la siderurgia, la fabricación de maquinaria y material de transporte, la banca o la navegación marítima. En definitiva, la agricultura, la industria, el tejido empresarial y el sistema financiero fueron siguiendo un camino similar al de otros países más desarrollados, y todo ello contribuyó a que el Producto Interior Bruto por habitante comenzara a crecer a un ritmo más acelerado que en el siglo XIX. El comportamiento demográfico puede considerarse un indicador interesante. La mortalidad se había mantenido en España extremadamente alta para los parámetros de la Europa occidental hasta entonces, pero desde aproximadamente 1900 comenzó a caer. Se iniciaba así un proceso de convergencia en el comportamiento demográfico, que era resultado de algunos de los avances que se estaban produciendo en el país. La mejora de la situación económica es, por tanto, indiscutible, pero los problemas también eran abundantes. Los resultados del crecimiento se estaban distribuyendo de forma muy desigual entre los diferentes grupos sociales. Una restringida élite de terratenientes, empresarios y financieros, perfectamente conectados con la clase política, mantenía en su poder las principales oportunidades de negocio.
el proteccionismo del mercado interior y el régimen de oligopolio en el que operaban muchos sectores económicos abrían grandes oportunidades de enriquecimiento para esa oligarquía. Mientras tanto, la mayor parte de la población mantenía unos niveles de vida precarios. Como consecuencia, los conflictos sociales fueron bastante habituales. Al igual que en otros países, en España el movimiento obrero había comenzado a organizarse a lo largo del XIX, y el crecimiento económico e industrial que se estaba produciendo en los años del cambio de siglo reforzó su importancia. Sin embargo, el sistema político de la Restauración no daba cabida a ese movimiento en el juego parlamentario, y la protesta callejera se convirtió en una fórmula habitual de reivindicación política. Los sucesos de Barcelona de julio de 1909, en la conocida Semana Trágica, fueron desencadenados por la protesta popular frente al embarco de soldados para Marruecos, pero son una muestra del malestar social generalizado que vivía el país y de la incapacidad de sus gobernantes para afrontar las demandas sociales. Modernización, crecimiento económico, desigualdades, conflictos, un panorama que de una u otra forma estaba afectando a todos los países europeos a principios del siglo XX, en la etapa final de lo que se conoce como la Belle Époque. Poco después, en 1914, la Primera Guerra Mundial vendría a alterar sustancialmente las relaciones políticas y económicas mundiales, y España, a pesar de su neutralidad, también se vería afectada por la Gran Guerra.